Hola chicos, bienvenidos. Vamos a ver un tema súper interesante el día de hoy. Vamos a seguir conociendo a Jesús, qué hizo en su vida aquí en la tierra, y con esto pues vamos a poder seguir haciéndonos mejores amigos de Jesús como veíamos en el video pasado. Pero antes vamos a hacer nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos el día de hoy, te pedimos que nos ilumines, que nos acompañes, que nos ayudes a hacer tu voluntad y a aprender lo que tú quieres que aprendamos de ti el día de hoy. Te pedimos también que la Virgen María, tu Madre, nuestra Madre, nos acompañe, porque nadie te conoció mejor que ella en esta tierra, y por eso queremos que ella sea también quien nos ayude a conocerte. Nos ponemos en tus manos haciendo la oración que nos enseñaste, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Bueno, pues el tema que vamos a tocar el día de hoy son las enseñanzas de Jesús. Así como tus maestros, tus catequistas, tus papás te enseñan tantas cosas en la vida, Jesús también era maestro, ¿lo sabías? La gente y sus discípulos le llamaban así, y el día de hoy aprenderemos qué era lo que él enseñaba. En los videos anteriores aprendimos que la misión de Jesús era el anuncio de la buena nueva del amor de Dios, y que una vez que la inició, eligió a sus discípulos para que colaboraran con él. Una de las maneras en las que Jesús realizó su misión fue enseñando lo que su Padre le comunicaba. En el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas judías y anunciando la buena nueva. Esto lo encontramos en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, versículo 35. El día de hoy vamos a ver muchas citas bíblicas, chicos, así es de que les pido que tengan su Biblia a la mano y estén muy atentos para que si quieren las puedan ir buscando conmigo. Si no, igual yo las voy a leer. ¿Qué creen que era lo que Jesús enseñaba? ¿Se les ocurre algo? ¿Conocen alguna de sus enseñanzas? ¿Cómo creen que él enseñaba? ¿Creen que sería un buen maestro? Los evangelios nos cuentan que su enseñanza provocaba gran admiración. Nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos. Primero vamos a ver el versículo 22, ¿sale? Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 22. Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado. Comentaban, ¿no es este el hijo de José? Aquí vemos un ejemplo de cómo la gente se admiraba de que Jesús, siendo hijo de José, el carpintero que todos conocían, podía enseñar lo que pues enseñaba, valga la redundancia. Vámonos ahora al versículo igual del capítulo 4 de Lucas. Nos vamos a ir ahora al versículo 32. Y ahí encontramos que dice. Bueno, si nos vamos un poquito antes al 31, la última parte del 31 dice, los sábados enseñaba a la gente, que estaba admirada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Entonces aquí encontramos ya una característica. Preguntábamos hace un momento, ¿cómo creen que Jesús enseñaba? Bueno, aquí ya nos da una característica y es que lo hacía con autoridad. Ahora vamos a pasar al versículo 36, igual del capítulo 4 de San Lucas, ahora versículo 36, que dice, todos se llenaron de asombro y se decían unos a otros, ¿qué fuerza tiene la palabra de este hombre? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y estos salen. Volvemos a encontrar esto de con autoridad, ¿sí? Se fijan que en ambos versículos se repite. Bueno, el motivo era que enseñaba de una forma distinta a otros maestros. Hablaba con un lenguaje que la gente sencilla podía entender, pero a la vez sus palabras tenían una fuerza y una autoridad que ellos no conocían.
Nos vamos a pasar ahora al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus maestros de la ley. Entonces, se repite esto de la autoridad, pero nos agrega un poco más, que era lo que comentábamos hace un momento. La gente estaba acostumbrada a los maestros de la ley que les hablaban de forma complicada, que les exigían que se cumpliera la ley, pero en algún momento Jesús lo dice, que ellos mismos no la cumplían. Entonces no predicaban con el ejemplo para empezar. Y aquí nos dice que era la forma en la que Jesús enseñaba era diferente a la de los maestros de la ley. Y esto, además de agradarle a la gente, pues le llamaba la atención porque era algo distinto a lo que estaban acostumbrados. Jesús utilizaba ejemplos de la vida diaria para comunicar su mensaje, y era tanta la admiración que causaba que muchos decían de él: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Eso lo encontramos en Lucas, capítulo 7, versículo 16. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. En este punto es importante mencionar a qué se refieren con temor. Temor no es lo mismo que miedo. Incluso hay un don del Espíritu Santo que es temor de Dios. Hablaremos de ellos en otro momento. Pero este temor es como un respeto, ¿sí? No tanto como un miedo, como de algo que nos puede hacer daño, sino un respeto hacia Dios. Porque ellos mismos están reconociendo, fíjense bien, vamos a volverlo a leer. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Están reconociendo a Jesús como un profeta y un enviado de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos habla de otra reacción que causa Jesús en quien lo escucha. Como decíamos, ellos reconocían las palabras, en las palabras de Jesús, la verdad de Dios. Esto le ganó el título de rabí, que quiere decir maestro. Así como los antiguos profetas y guías del pueblo, Jesús enseñaba el respeto a los mandamientos de la alianza, afirmando que Él no vino a terminar con esta ley, sino a darle total cumplimiento, como vamos a encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 17. No piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. En otras traducciones dice a darles cumplimiento. Entonces, Jesús no vino a decir toda la ley que le dio Dios a Moisés es basura y no la vamos a ocupar. No. Él vino a darle cumplimiento, es decir, ya no la estaban cumpliendo adecuadamente. Habían puesto cientos de preceptos que era muy difícil cumplir y dejaban de lado lo importante. Jesús vino a enseñarnos cómo sí había que cumplir con esa alianza y cómo había que cumplir con la ley. Gran parte de sus enseñanzas se encuentran reunidas en lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, que podemos encontrar en Mateo entre el capítulo 5 y el capítulo 7, ¿sí? Entre el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y el capítulo 7 encontramos todo lo que es este Sermón de la Montaña. En este sermón Jesús enseña, entre otras cosas, la fraternidad, la caridad, la confianza en Dios, la importancia de la oración, la sinceridad al hablar, no juzgar, el desapego a las cosas materiales, el amor a los enemigos, entre otras cosas. Una de las cosas más grandes que tenía Jesús era que no solo enseñaba con palabras, sino que lo mostraba con su vida. Jesús vive lo que enseña y con ello se convierte en un maestro único. Porque, como decíamos, los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes judíos, sí les exigían al pueblo, pero ellos no lo cumplían. Jesús mismo lo dice en cierta parte del Evangelio y les reclama a ellos. Incluso les llama hipócritas, porque le reclaman a la gente, le exigen que cumpla cada punto de la ley, pero ellos no lo hacen. Entonces, Jesús también es diferente en ese sentido. Él sí vive lo que predica.
Él dice que hay que amar y ama. Él dice que hay que servir y aún siendo Dios, sirve a sus amigos, sirve a los necesitados, sirve a los enfermos. Y cada cosa que Él menciona, cada cosa que Él invita a hacer, cada cosa que Él dice que debemos hacer para llegar al cielo, Él lo hace. Entonces, lo vuelve un maestro único. Entre sus enseñanzas destacan dos de manera especial: el amor a Dios y el amor al prójimo. Para entender esto un poquito más a detalle, vamos a irnos al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 35 al 39. Uno de ellos, experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si leemos también el 40, nos dice: en estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra prójimo? ¿A qué creen que se refiere Jesús cuando dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos? ¿Quién es nuestro prójimo? Aquí te invito a que traigas una hoja y anotes estas 3 preguntas que te voy a repetir para que las contestes, pauses el video y las puedas contestar a profundidad. ¿Qué significa la palabra prójimo? ¿A qué crees que se refiere Jesús cuando dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos? ¿Quién es nuestro prójimo? Te invito a que le pongas pausa al video y contestes estas preguntas. Muy bien, pues la palabra prójimo significa próximo, cercano, semejante. Esto es, aquellas personas con las que convivimos todos los días, las que están cerca de nosotros. Pero no solamente nuestra familia, sino todos aquellos que no son parte de ella, incluso los que no consideramos nuestros amigos. Jesús enseña que hay que tratar a todas las personas de la manera en que tratamos a los que amamos, al grado que podamos considerarlos nuestros hermanos. Jesús enseña que incluso debemos amar a aquellos con quienes no nos llevamos bien, lo cual supone que el amor puede alcanzar a los que consideramos enemigos. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, los versículos del 43 al 48. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así serán dignos hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¡Guau! ¡Qué difícil, ¿verdad? A veces es muy fácil amar a mamá, a papá, a nuestros hermanos más o menos, ¿verdad? Hay días que es fácil, hay días que es difícil, pero dentro de todo los amamos. En cambio, ¿qué tal a un niño que te molesta? Una niña que te hace la vida imposible. No es tan fácil. Y Jesús nos pide que a todos los amemos. Porque cualquiera puede amar a quien lo ama, pero solamente un verdadero amigo de Jesús puede amar a alguien que no lo ama, que no lo trata bien. Qué gran novedad la que nos enseña Jesús, porque pues todo el mundo seguía más bien o todavía seguimos muchos este otro modelo, ¿no? De amar a los que nos aman y odiar a los que nos persiguen, pero Jesús nos pide algo diferente. Para Jesús es tan importante el buen trato a los demás, al prójimo, que lo enseña como el segundo mandamiento, es decir, el segundo más importante, y lo une definitivamente al primero.
el amor a Dios. Afirma que en estos dos mandamientos se resume toda la ley que Dios le había entregado a su pueblo en el Decálogo, es decir, en los 10 mandamientos. Vamos a leer ahora, nos vamos a ir fuera de los evangelios, nos vamos a ir a una de las cartas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Pues toda la ley se cumple si se cumple este solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante lo que nos dice aquí San Pablo cuando le escribe a los Gálatas. Toda la ley se cumple si se cumple este solo mandamiento. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no le robamos, no le decimos mentiras, honramos a nuestro padre y a nuestra madre porque también son nuestros prójimos. Y así nos podríamos ir con cada mandamiento. Y los primeros 3 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas, digamos que se cubren si cumplimos el primer mandamiento que nos dice Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque si amamos a Dios, entonces no tomamos su nombre en vano, santificamos las fiestas y, valga la redundancia, también lo amamos sobre todas las cosas. Muy bien, nos vamos a ir ahora a otra de las cartas, que es la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 9. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 9. Con nadie tengan deudas a no ser la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro que pueda existir, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante es esto, que San Pablo lo repite en diferentes cartas a diferentes comunidades para que todos se enteren. Entonces nosotros también debemos grabar en nuestro corazón que lo más importante, los mandamientos más importantes son amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y fíjense bien, las enseñanzas de Jesús siguen siendo actuales y están al alcance de todos. Podemos vivirlas en casa, en la escuela, en la parroquia, en la colonia, en cualquier lugar. ¿Cómo? Bueno, pues tratando a los demás con respeto, con amabilidad, sin burlas, muy importante, sin rechazo y sin resentimientos, ayudando a otros cuando podemos hacerlo, evitando ofender a nuestro prójimo, diciendo la verdad, pidiendo perdón cuando hacemos algo que no está bien. En pocas palabras, tratando a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Vamos a buscar ahora en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, el versículo 12, que nos habla justamente sobre esto. Así pues, traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consisten la ley y los profetas. Entonces, si se fijan, esto de tratar a los demás como quiera ser tratado, viene en la Biblia. Lo acabamos de leer en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y fíjense bien lo que Jesús dijo: amar a tu prójimo como a ti mismo, tiene una profundidad muy interesante, porque no es ama mucho a tu prójimo, no es ama a tu prójimo lo más que puedas, no, es ámalo como a ti mismo. ¿Nosotros buscamos el bien para nosotros mismos o buscamos el mal? ¿Buscamos saciar nuestras necesidades o preferimos quedarnos con hambre y con las ganas de hacer algo que nos gusta? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Porque si nos tratamos mal a nosotros, entonces vamos a tratar mal a los demás. Tenemos que tratarnos bien a nosotros mismos, cuidar nuestra salud, dormir bien para poder estar de buen humor, estudiar para poder ayudar a los demás. Entonces, con este mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, Jesús nos habla de que debemos amarnos a nosotros para poder amar también a los demás. Hoy Jesús se presenta ante ti como tu nuevo maestro. ¿Quieres seguir sus enseñanzas? Eso es lo que hace un discípulo de Jesús, un amigo de Jesús. Y bueno, antes de terminar nuestro video del día de hoy, me gustaría saber
¿Qué enseñanza de Jesús te llamó más la atención? También anótalo en tu hojita. ¿Qué es lo que sientes en tu corazón al conocer sus enseñanzas? Ahora quiero invitarte, si no has terminado de contestar las preguntas, ponle pausa al video y ya sabes, y cuando termines lo despausas. Ahora quiero invitarte a que este mandamiento, el más importante y el segundo más importante, los tengamos bien presentes en nuestra vida. Y con haberlos escuchado es bueno, sí, lo podemos estar repitiendo en nuestra mente, pero en algún punto se nos va a olvidar. Por eso te invito a que hagas un pequeño letrero en una hoja, en un pedazo de cartón, en una cartulina, donde tú quieras. Y con el material que tú quieras, colores, crayolas, plumones, acuarelas, pinturas, lo que tú quieras. Pero hagas un cartel muy bonito, un letrero, con estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Para que entonces lo puedas pegar en la pared de tu cuarto, arriba de tu cama, en algún lugar donde tú lo puedas ver todos los días y te recuerde que si quieres ser amigo de Jesús, si quieres ser discípulo de Jesús, si quieres ser santo, como veíamos al principio, que nos lo pide Jesús, entonces debemos cumplir principalmente con estos dos mandamientos. Muy bien, chicos, pues ha llegado la hora de pasar a nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, son muchas cosas las que tú nos has enseñado. Te pedimos que nos ayudes a seguir conociéndote poco a poco. Hoy vimos unas poquitas enseñanzas de todas las que nos dejaste y que podemos encontrar en los evangelios. Te pedimos que nos ayudes a seguir conociéndote cada día más, a investigar un poco más, a abrir nuestras Biblias y leer todas esas enseñanzas que tú nos diste y que podemos encontrar en ella. Te pedimos que prepares nuestro corazón para recibirte pronto si es tu voluntad y que podamos ser buenos amigos tuyos desde ya. Amigos tuyos que siguen tus enseñanzas, que aprenden de ti. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos niños, a ser buenos hijos, hermanos, amigos. Y te pedimos también que nos acompañes el resto del día, el resto de la semana y nos ayudes a sentir tu amor. Terminamos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.